Mientras eso se hace, creo que es importante destacar de las presentaciones varios puntos relevantes, ¿no? Creo que el primero es que todos coinciden en que el censo y la incorporación de variable étnica es una oportunidad que tiene diferentes significados y diferentes implicancias para cada uno de los actores, ¿no? Para los movimientos y organizaciones indígenas y colombianas, afroecuatorianas y afroperuanas, en los casos en los que les ha tocado pasar el proceso, implica un proceso primero de reivindicación, ¿no? Un proceso de visibilización, pero también creo que es importante señalar que implica para el Estado peruano. Creo que acá hay funcionarios y funcionarias de diferentes sectores, ¿no? Que deberíamos también revisar las implicancias en las decisiones de políticas públicas que la información de este censo va a implicar. Para el Viceministerio de Interculturalidad, el censo 2017 va a implicar un punto de quiebre, ¿no? En la forma en la cual nos miramos como país y como nación, además las implicancias en el campo de las políticas públicas. También es importante destacar que este esfuerzo, el recorrido que se ha tenido también en países como Colombia y Ecuador, en el hacer, digamos, el tema de las preguntas y de la discusión, en realidad, INEI desde el 2013 formó el Comité Técnico para discutir la variable étnica en el censo, donde participan, además de organizaciones académicas de la sociedad civil, participan organizaciones indígenas que fueron elegidas, 2 organizaciones indígenas entre el bloque de organizaciones indígenas nacionales y 2 organizaciones también afroperuanas, ¿no? Que están también en un proceso, digamos, de discusión intenso para discutir la pregunta, pero el reto, como también se señalaba en la mesa, no es solamente la pregunta es un hito, digamos, ¿no? Pero lo que queda también es el pensar el proceso, ¿no es cierto?, para poder realmente que la pregunta pueda tener un sentido en la gente, porque también, como Cecilia señalaba, digamos, el censo no es un instrumento que está presente en la vida del día a día del ciudadano, de la ciudadana indígena o afroperuano. Digamos, el censo es como, ¿qué es el censo? Digamos, ¿no? ¿A quién le sirve el censo? Pero sí, entonces también es un reto de las propias organizaciones movilizar, fortalecer sus capacidades para hacer que este proceso sea un proceso que pueda tener las implicancias que se aspiran, digamos, ¿no? Obviamente este esfuerzo no puede ser solo un esfuerzo de las organizaciones, o sea, no puede ser solo un esfuerzo, es un esfuerzo que les corresponde, digamos, pero también es un esfuerzo que le corresponde al Estado darle todo el soporte para que así sea posible, y me refiero a soporte no solamente con la asistencia técnica, sino también el soporte financiero para que pueda ser posible. Una campaña de las implicancias que esto tiene no va a poder ser sostenido por las organizaciones, va a tener que ser sostenido con recurso público. Y entonces, ¿cómo también se piensa no solo en la pregunta? Yo estoy hablando mientras llegan las preguntas, ¿no? No crean que me estoy robando el tiempo de los expositores. Entonces el tema también es el proceso, ¿no? Gracias. Muy bien, ahora sí. Acá no dice pregunta, no sé quién. Por Colombia, sí. Este es para Wilson. Para Wilson. ¿Sabes? Dos, y aquí hay una para ti, Javier. Sí, perdóname, aquí una para Wilson y otra para acá. Sí, hay 2 preguntas generales para la entidad, en realidad, ¿no? Que yo lo voy a leer, básicamente es: ¿se ha considerado elaborar un dossier con el contenido de las experiencias? Creo que sí, porque van a pasar todas las presentaciones, ¿no? de todos los 2 días de trabajo. Luego una pregunta que también yo me la estaba haciendo cuando estoy sentada acá escuchando, yo he anotado todas mis consultas. Preguntan sobre si será posible que los institutos de estadística comprendan el tema de la consulta previa de la OIT, digamos, ¿no? Que creo que es una discusión que yo la estaba escuchando ahora y creo que sí la merecemos también plantear, ¿no? Entonces, ahora pasamos a Wilson y a Jaime. Bueno, me han formulado 2 preguntas. La primera, como técnica, que tiene que ver cómo fue que hicimos el ejercicio de mortalidad. Pues tomamos datos de nuestros registros de vitales tienen
se ha introducido también la pregunta de identificación étnica y es una serie que ya digamos está estable. Entonces utilizamos esta serie, voy a decirlo para todos para no enredarnos aquí, le hicimos unos rezos, unos conjuros, logramos digamos traspolar esto a los datos del censo de 2005 que era el más reciente y pudimos construir esta tabla de vida para el orden nacional. Efectivamente bajar esto a las regiones ya es muy complejo técnicamente, yo sé que los técnicos aquí me deben estar entendiendo, casi que imposible por la calidad de la data, pero ya con este indicio podemos empezar a pensar en otros tipos de proyecciones, en otros tipos de análisis de la dinámica. Yo creo que hay que ajustar algunas cosas aún. Creo que en el caso de las comunidades indígenas, afrodescendientes, se requiere pensar en proyecciones un poco más audaces como de áreas menores, ¿sí? Utilizar los censos propios y la información propia para elevar a una mejor categoría la información de las comunidades, es decir, hacer de pronto algunos ajustes técnicos y poder utilizarla para poder hacer esos ajustes que se requieren, sobre todo cuando los datos no coinciden en los volúmenes y otras cosas así, en los denominadores. Entonces, allí hay bastante por hacer. El movimiento indígena colombiano ha avanzado muy rápidamente en cada vez sistematizar mejor su información. Entonces, ya nuestra otra discusión con el Instituto de Estadística ahorita hay que reconocer esos censos propios como una fuente secundaria que se puede utilizar para pensarnos, por ejemplo, el tema de proyecciones y cosas como estas. Ahí vamos. Y lo otro que me preguntan que en mi exposición no planteé, y que gracias por hacerme esta pregunta, y dice básicamente que mencionamos a los indígenas y a los afrodescendientes, pero ¿qué pasó con los campesinos? Entonces yo lo veo así, y yo estuve de pronto husmeando un poquito en la historia de lo que ha sido el caso de Perú. Pues no podía venir acá sin saber qué era lo que había pasado y por qué existía esa categoría de campesinos. Entonces pude revisar algunas referencias. Yo lo veo así, me parece válido que se haya adoptado por esa categoría, y entiendo que fue un proceso histórico y que fue un contexto específico en el que eso se dio, ¿sí? Como también ha pasado que se ha invisibilizado estadísticamente población cuando asumimos criterios como el de mestizo u otros, ¿sí? Pero a mi modo de ver, la categoría de campesino, con todo el respeto, está, creo yo, más asociada como al desempeño laboral que tiene una persona, y entiendo campesino como aquella persona que sustenta digamos su vivir de las actividades agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces, y no es, digamos, como una categoría étnica como tal, sino que es una actividad económica que se desarrolla. Y esa discusión la tuvimos en el Censo Nacional Agropecuario. Los campesinos querían estar dentro de la categoría étnica. Y válgame para decir esto muy corto, no perdamos de vista nunca, por favor, compañeros y compañeras, tanto técnicos como comunidades, la pregunta de identificación étnica está hecha o se pensó introducir en los censos para poder visibilizar a aquellas comunidades que siempre han estado excluidas. Entonces, cuando yo veo que incluyen categorías como blanca, mestiza, yo digo, pero ¿para qué si ellos siempre han estado en el poder? Ellos no necesitan visibilizarlos más. Entonces la idea, la filosofía con la que se construyó la pregunta era poder identificar a aquellas comunidades que nunca se habían visibilizado. Y cuando le metemos estas otras cosas, a veces yo siento que se hace mucho ruido y no permite realmente uno ubicar dónde es que realmente está ya vi la doctora Claudia me miró y me dijo, mejor dicho, el almuerzo va a estar bueno ahorita. Yo creo que no hay que meterle más ruido, ¿sí? Y no perder que la filosofía por la que se creó es para poder identificar a esas comunidades que no se han visibilizado. Entonces, ahí yo dejo por hoy. No sé, ¿ya? Tengo algunas preguntas y siempre me pregunto si es que hablo muy rápido o soy muy famosa. Entonces, no sé, pero bueno. A ver, ¿cuánto tiempo duró la campaña de sensibilización para la autoidentificación? Empezó desde el 2008, o sea, bastante tiempo, y el censo fue en el 2010, pero más o menos 2 años. Empezar también, se me pasó decirles en la presentación que quienes se fajaron el trabajo duro
fueron las organizaciones. O sea, la participación de ellos fue recontra fundamental, porque son los que nos ayudan a juntarnos realmente con los pueblos y a saber cuáles son sus necesidades y cómo llegar a ellos. ¿Cuál fue el costo estipulado de la campaña? Fueron $80,000. La campaña general del Censo de Población de Comunicación fueron más o menos 4 millones. Estos $80,000 los dio el BID, pero es lo que cuenta el INE. Sin embargo, las organizaciones hicieron mucho trabajo por parte de ellos, que fue con su presupuesto, que nosotros no lo tenemos contabilizado. Los indígenas, los afroecuatorianos y los montubios trabajaron mucho con sus propios recursos. Sí, me gustaría, ahora que lo pienso, deberíamos tenerlo contabilizado, sería un buen ejercicio preguntarles a ellos, pero ellos dieron mucho de su parte. Por ejemplo, en el caso de los chasquis no es que cobraban necesariamente, entonces también era un poco de parte de su trabajo, más bien era una cosa de viáticos. Exacto, es que las comunidades indígenas y los afroecuatorianos y los montubios trabajan mucho con eso, con comunidad y con minga. ¿Cuáles fueron los obstáculos de la campaña para el Censo de Población? Esa es la ventaja de trabajar con las organizaciones, que el tema de los obstáculos se reduce un montón porque ellos saben específicamente cómo hablar directamente con su pueblo y en su lenguaje y en sus modismos, y no llegaban mucho los obstáculos hasta donde nosotros, porque ellos ya paraban. No es que no existieran, sí existen. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes es la parte económica, y la otra es el acceso a ciertos lugares que eran un poco alejados, pero que gracias a las organizaciones se redujo bastante. Esta me parece que ya lo contesté, también me la contesté. Y pues creo que esas son todas. Aparte acá hay unas que son para Ecuador y Colombia. Si tenían opción múltiple las preguntas de la lengua, sí tenían opción múltiple en el caso de Ecuador. Sí, también. Sí, es la Colombia también pregunta. Es la misma respuesta, sí, claro que sí. 102 pueblos, 63 lenguas. Me preguntan qué estrategias de difusión se están haciendo para que los peruanos entiendan el término afroperuano y afrodescendiente. Se está trabajando a través de talleres de sensibilización con los diversos grupos, pero lo que se está haciendo también es respetando la autoidentificación de los mismos afroperuanos, porque todavía el entendimiento al interior de las comunidades sobre la categoría afroperuanos todavía es un poco complicada. Son categorías que usamos políticamente los que estamos insertos en el movimiento, pero en el común del día a día de los afroperuanos la mayoría prefiere autoidentificarse como negro, moreno, más no tanto como mulato, y esas son principalmente las categorías en las que estamos nosotros trabajando, que además son las categorías que están incorporadas en las preguntas de las encuestas, a excepción de la categoría moreno, que nosotros como parte del comité en algún momento hemos solicitado que se incorpore, porque es una categoría con la que usualmente y mayoritariamente los afroperuanos nos autoidentificamos. Pero entonces ambas, todas las categorías además sumarán a afrodescendiente, pero entonces es a través de los talleres, del intercambio, de sensibilización, pero sí reafirmamos y respetamos la autoidentificación para cada una de las personas como quiera, que se quiera autoidentificar. Yo solo tengo esta pregunta que es compartida incluso en Ecuador y Colombia: ¿cómo se ha logrado el reconocimiento, legitimidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes? Pues en el caso concreto de Colombia, el reconocimiento jurídico, digamos, se logra a partir de la Constitución del 91, ¿no? que se nos reconoce como sujetos de derechos. Y la legitimidad, digamos, ha sido la movilidad social, todas las acciones que ha hecho el pueblo negro afrocolombiano para visibilizar el aporte que se ha hecho a la construcción de nación y de país. Con los compañeros indígenas sucede igual, ¿no? Hay un reconocimiento jurídico que lo da, y hay un marco normativo muy robusto, pero también ha sido fruto de su movilidad social y todo su accionar lo que ha permitido, digamos, como
el autorreconocimiento, o por decirlo, legitimidad, que en Ecuador pues es igual también con los cambios constitucionales hay reconocimiento de lo que no existía, de lo que no se veía, y con el censo de 2010 aparece un reconocimiento legal que no existía, que ese era el tema de los montubios, que es una categoría que aún es muy discutida, ¿no? Porque mostró a unos y borró a otros, y eso es un fenómeno interesante que hay que analizarlo muy bien, y está en discusión siempre cuando estamos en espacios de lo conversamos. Quiero precisar dos cosas, y es una, que el caso de los campesinos en Colombia, aunque es un sector poblacional fuerte que está haciendo sus reivindicaciones por ser reconocido, aún no es un grupo étnico reconocido legalmente. Se sabe que existe, es un grupo de hecho, como decimos, está allí, aporta, hace sus acciones, pero no tiene reconocimiento legal étnico, como grupo étnico, ¿sí? Porque nosotros incluso hacemos parte de una convergencia que se llama Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, que genera unas reivindicaciones precisamente por el trabajo del campo y las realidades, y que permite reforma. Lo otro, yo nunca afirmé que la calidad hace un buen censo. Dije que uno de los atributos, hablé de los atributos de los censos, no afirmé. Entonces, pero bienvenido el comentario por la persona que lo hizo. Muchas gracias. Ya se va a debatir. Miren, una cosa final, una consideración final, y tiene que ver con el reconocimiento territorial. En el caso colombiano, además de la Constitución que lo reconoce, un número importante de pueblos indígenas tienen títulos coloniales de propiedad de las tierras. Entonces ese arraigo territorial ha sido el que ha permitido constantemente dar la discusión y mantener procesos organizativos fuertes, más allá pues del reconocimiento tácito que se hace en la Constitución del 91. Yo creo que son la fortaleza y el arraigo territorial las que permiten estar donde están ahorita. Básicamente es eso. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los expositores. Ahora tenemos un coffee break.